En México, el principal partido de izquierda abandonó el llamado Pacto por México, un acuerdo que reunía a las principales fuerzas políticas de la nación para aprobar reformas estructurales. Según el Partido de la Revolución Democrática, PRD, existen acuerdos ocultos entre el gobierno y algunos partidos políticos que son intolerables para el colectivo opositor. Tras cumplirse casi un año del Pacto por México, el Partido de Revolución Democrática PRD, principal colectivo de izquierda, decidió abandonar el acuerdo, denunciando que existen alianzas entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y otros partidos políticos sin el consentimiento de la bancada izquierdista para la aprobación de las reformas políticas, electorales y energéticas. Son ellos los que están rompiendo el pacto. Son ellos los que están dinamitando el pacto y la posibilidad de acuerdos. El PRD no ha estado en el pacto en estas materias y no regresaremos a los trabajos del pacto si no se corrigen estas claras deficiencias. Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del partido derechista Acción Nacional manifestó que el Pacto por México está siendo respetado y que no hay acuerdos en secreto con el gobierno. Siempre nadie está forzado a permanecer en un acuerdo que es de voluntades. Lo que no es correcto es esgrimir argumentos que no corresponden a la realidad. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional PRI, que representa al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, no mostró ninguna preocupación por la salida del PRD, señalando que el partido de izquierda no es considerado un obstáculo para la aprobación de la reforma política y energética. Desde luego los números nos dan con el PAN. Nosotros para hacer 2/3 partes en el Senado de la República, va a haber reforma energética, sí, no nos vamos a dejar chantajear por nadie. El Pacto por México surgió al inicio de la administración de Peña Nieto, como un mecanismo a través del cual se impulsaron importantes reformas, como la educativa, la fiscal, la financiera y la de telecomunicaciones. Sin embargo, la reforma energética ha sido el punto de quiebre, pues el PRD se opone a la iniciativa del mandatario para reformar la Constitución y buscar la privatización de Petróleos Mexicanos, la principal empresa energética del país. Y para debatir este tema voy a saludar desde nuestros estudios en Washington a Rubén Olmos, socio director de Global Nexus, consultoría internacional, analista político e internacionalista. Y desde Ciudad de México se encuentra con nosotros Dolores Padierna, vicecoordinadora y senadora del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. A los dos, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Suma la Noticia. Bienvenidos y quiero comenzar con la senadora por el PRD, Dolores Padierna. Le quiero preguntar puntualmente, ¿quién rompe el pacto? El Pacto por México ha servido solo para legitimar la política de Enrique Peña Nieto y había un acuerdo de que había que modernizar Pemex. El sector energético de México requiere con urgencia una modernización, una reactivación y nosotros como personas progresistas, democráticas, presentamos una propuesta para reactivar a Pemex y convertirlo en el motor del desarrollo nacional. Sin embargo, Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa en el Senado de la República que cambia la Constitución de México. En el artículo 28 le borra una frase importantísima donde se pierde el carácter estratégico de los hidrocarburos. ¿Qué nación que es dueña de hidrocarburos no considera estratégicos a los hidrocarburos, la electricidad, la petroquímica? Bueno, eso es lo que propone Peña Nieto y nosotros no estamos de acuerdo. Modifica el artículo 27 de la Constitución, borrándole una frase fundamental que establece que ya no será la nación la beneficiaria de los energéticos. Si la nación ya no es la beneficiaria, entonces ¿quién? Pues los privados. No estamos de acuerdo en eso. Hemos estado insistiendo de mil maneras de que se cumpla el acuerdo de hacer una modernización de la empresa sin necesidad de cambiar la Constitución y no han aceptado. Senadora, muy brevemente para ir con Rubén Olmos en Washington, para usted el responsable, el único responsable es el presidente Enrique Peña Nieto. Lo es porque a su nombre viene esta iniciativa que no fue consultada, que no fue consensada,
en el Pacto por México, fue a mutuo propio que metió esta iniciativa constitucional para privatizar la principal empresa que tenemos para salir del subdesarrollo y para hacer de México una nación poderosa. Queremos nosotros que el petróleo de México sea el motor de nuestro desarrollo y es además ya lo único que nos queda para poder salir del subdesarrollo. Esta reforma constitucional no fue consultada, no está consensada, no fue acordada por el Pacto por México tampoco. Lo que dice el Pacto por México es que toda la renta petrolera será de la nación y se podrá modernizar mediante otras vías, y las otras vías son progresistas, nacionalistas, que son las que presentamos nosotros, pero ellos, junto con el PAN, están trabajando un documento donde prácticamente se entrega la renta petrolera a las petroleras privadas. Muy bien, quiero saludar con las buenas noches a Rubén Olmos, socio director de Global Nexus, consultoría internacional, analista político, además internacionalista. Bienvenido, Rubén, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio de América Latina y el Caribe. Me da mucho gusto saludar también a la senadora en la Ciudad de México. Y teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir la senadora, tenemos esa base para poder empezar a debatir en este momento. Le quiero preguntar por la responsabilidad directa de Enrique Peña Nieto en esta ruptura del llamado Pacto de México. Bueno, yo creo que lo más importante en este caso es analizar. El domingo se cumple un año desde que la nueva administración del presidente Peña Nieto entró en funciones. Yo creo que uno de los grandes logros que el país ha tenido en general en este año es la firma del Pacto por México, en donde por primera vez en muchos años los partidos políticos se sentaron para negociar un acuerdo por el bien del país. Es histórico, ya que en años anteriores se habían sentado los partidos políticos en casos de crisis, en casos de emergencia. En este caso, se sentaron los partidos políticos a negociar con el gobierno nuevo, en este caso el gobierno de Enrique Peña Nieto, una serie de acuerdos para sacar adelante al país. Ha sido un acuerdo que ha rendido grandes frutos, como la senadora ya señalaba, ha habido varias reformas que se han aprobado, la energética, la educativa, reformas fundamentales para el futuro del país. Yo creo que aquí no es un asunto de culpar al gobierno del presidente Peña Nieto de que el PRD se haya salido. Yo creo que el PRD ha tomado una posición desde hace ya varias semanas en toda la reforma energética. Es una posición que hay que respetar. Sin embargo, culpar en este caso al gobierno del presidente Peña Nieto, a mi gusto, es erróneo. Hay desacuerdos entre los partidos políticos. Es parte de la pluralidad democrática que se vive en el país en este caso. Y yo creo que aquí hay que analizar a fondo cuál es la posición del PRD en torno a salirse del acuerdo. Hay dos reformas que están pendientes, que es la reforma política y que es la reforma energética, que los partidos políticos y el gobierno en turno han dicho que se van a aprobar antes de final de año. Muy bien, y quiero integrar a este debate desde Chihuahua, en México, a Carlos Angulo, diputado por el Partido de Acción Nacional, el PAN, y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Bienvenido, diputado Angulo, gracias por estar con nosotros esta noche, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo voy a hablar en términos muy llanos porque se ha echado mucho rollo, por decir la verdad. Los términos muy llanos son los siguientes. Pemex como empresa de Estado ya no funciona. No funciona porque se le quiere estar ordeñando como vaca, no funciona porque está llena de corrupción, no funciona porque es un monopolio de Estado. Y ya sabemos que a nivel mundial los monopolios de Estado no han funcionado. Entonces tenemos una disyuntiva, o seguimos como estamos, que es lo que pretende el PRD, quitándole la carga fiscal, cree que va a suceder un milagro en Pemex y se va a volver en la panacea del desarrollo nacional, o entrarle a que la iniciativa privada, que a nivel mundial es la que genera riqueza, no hay ningún país que genere riqueza que no sea a través de la iniciativa privada, entre de lleno al mercado petrolero y que la renta petrolera se vaya a la nación mexicana, es decir, las utilidades que se saquen del petróleo, etcétera, sean utilidades justas que se lleven los que explotan el petróleo, pero
la nación mexicana se lleve cuando menos el 75% de la renta petrolera, que es nuestra propuesta del Partido Acción Nacional, a través de un sistema de concesiones claras, transparentes y no contratos unilaterales o bilaterales que sean obscuros y que se puedan prestar a la corrupción, como es lo que pretende la iniciativa del PRI. Si el PRI se mueve hacia las concesiones, yo creo que vamos a lograr un consenso. Ahora, el asunto del pacto es de que en la reforma política electoral se retiran del pacto. ¿Por qué? Porque ven que no van a lograr que nos vayamos a acercar a la propuesta del PRD, ni el PRI ni el PAN, respecto de dejar a Pemex teniendo el monopolio absoluto de los energéticos en México y quitándole la carga fiscal. Eso no va a funcionar. Ahora bien, yo le quiero preguntar a la senadora Padierna, a Dolores Padierna, ¿de qué depende o qué hecho haría que el PRD regrese al pacto con México, retorne a esta iniciativa? En primer lugar, de que se respeten los acuerdos, de que Pemex no se privatizará, no se le entregará la renta petrolera a las petroleras internacionales. Es falso de toda falsedad lo que está diciendo el diputado del PAN. Lo que ellos defienden son sus negocios privados al amparo del poder público. Han venido durante 12 años efectivamente exprimiendo a Pemex, llevándose su riqueza, en lugar de convertir a Pemex en el motor del desarrollo. México tiene una potencia energética gigante y somos un país subdesarrollado por los malos gobiernos que hemos tenido. Pemex puede ser en la palanca, insisto, del desarrollo nacional. Como está, no le sirve a nadie. Como está, se requiere de muchos cambios. Y nosotros hemos propuesto una iniciativa muy completa que no solamente se circunscribe al cambio de régimen fiscal de Pemex, sino de integrar a Pemex en una sola empresa, porque es el único caso en el mundo donde su cadena productiva se partió, se rompió. Desde 1992 la partieron en 4 y cada una de las subsidiarias trabaja por su cuenta. Se tienen precios de transferencia irracionales, donde el propio Pemex le vende a Pemex a precios internacionales, mientras que a los privados les vende a valor de costo. Y podemos hablar mucho, es un tema extenso, muy importante, sí, pero lo que les interesa, en este caso más al PAN y al PRI, son los negocios, porque los políticos ganarán una cuota entregando la renta petrolera. La renta petrolera de México es de 86,000 millones de dólares. Conseguir o sacar un barril de petróleo cuesta $6 y se vende en más de 100. La riqueza, la renta petrolera es gigante y están ahorita tras ese negocio con una visión extractiva, como si estuviéramos en la colonia. No les interesa producir petrolíferos, petroquímicos para exportar valor agregado. Solo se conforman con extraer el crudo y vender crudo. Esa ha sido la mentalidad de los últimos gobiernos, también del actual. Solamente les interesa sacar del subsuelo el petróleo y repartirse la renta petrolera. Senadora, teniendo creo que las plantas petroquímicas paradas y también nuestras refinerías a media capacidad productiva. Requiere una inversión muy grande y se requiere también un régimen fiscal para dejarle recursos a la empresa para su reinversión. Muy bien, quiero darle la palabra al diputado Angulo porque creo que puede responder sobre este tema que está usted poniendo sobre el tapete y después voy muy brevemente con Rubén para regresar después del corte comerciales. Muy brevemente, diputado Angulo, ¿algo que responderle a la senadora? Sí, indudablemente son situaciones ideologizadas, llenas de mentiras, llenas de imprecisiones, que le gusta mucho a la gente estar oyendo de que los políticos nos vamos a robar toda la renta petrolera y nos vamos a llenar. Ahorita, en este momento, los políticos como el senador Romero de Champs se está robando la renta petrolera en el estado en que nos encontramos actualmente. Es una situación verdaderamente escandalosa la corrupción que hay en Pemex, y es una situación que no puede persistir porque las empresas de Estado es las que llevan este tipo de
de corrupciones en el mundo entero, y lo que queremos romper es ese paradigma por completo para que México auténticamente entre en la modernidad. Todos los países del mundo, incluyendo Colombia, tiene un éxito extraordinario en relación con este tipo de situaciones, y no ha sucedido absolutamente nada más que un progreso hacia la nación. Ahora bien, Rubén Olmos, antes de ir al corte comercial, yo le quiero preguntar a usted si ve posible, sobre el escenario que planteó la senadora Dolores, ¿usted ve posible que el PRD regrese al Pacto de México? Bueno, hay un espacio de oxigenación. El día de hoy se anunció desde el Senado de la República que las discusiones en torno a la reforma política se retomarán el lunes. Quiero pensar que los partidos políticos se sentarán durante este fin de semana a llegar a consensos para, en un momento dado, destrabar el tema de la reforma política, analizar el posible regreso del PRD al Pacto por México y, más adelante, en los próximos días, ver la posibilidad de que esta iniciativa de reforma energética pueda prosperar en el Senado. Creo que estas 48 horas van a dar un espacio de oxigenación para que las partes regresen a la negociación. El día de ayer revisaba yo que por la noche se reunían las partes con el secretario de Gobernación, el encargado de la política interna del país. Esto quiere decir que hay negociación llevándose a cabo. Muy bien, vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Robert Góngora, él dice: el pacto se verá afectado, ya que para aprobar reformas como la energética necesitan del voto del PRD, con el cual no cuentan. Otra de las opiniones es la de Catalina Rivera. Ella dice: de todas formas, la reforma energética va con o sin el PRD. Lo que sí es lamentable es que el final no se les tome en cuenta.